probablemente solo vino por la selfie. El comentario vino desde 2 carriles más allá. Dicho con esa condescendencia casual que usan los que creen que son ingeniosos. Una sonrisa burlona, una mirada hacia la mujer que se acomodaba sola al final del campo de tiro. Al principio no llamaba la atención. Botas de combate viejas, testigos de guerras pasadas. Chaqueta táctica desgastada que había perdido su color negro hasta volverse gris carbón. Ojos firmes detrás de unos lentes de aviador, agrietados que alguna vez fueron caros. Nadie se fijó, hasta que alineó su primer disparo. Un tiro, 900 yardas, justo al centro, en el blanco. Luego otro. Y otro más. El instructor se quedó en silencio a mitad de frase. El murmullo habitual del campo se convirtió en susurros. Hasta el general que visitaba ese día se paralizó cuando vio su rostro bajo la sombra de una gorra. Su voz se redujo casi a un murmullo. Santo Dios, yo creí que estaba muerta. Porque esa mujer no era cualquiera. Practicando puntería un fin de semana. Y la marca tallada en la culata de su rifle. No era decoración. Si ese momento te llegó al alma, dale like, suscríbete y cuéntanos. ¿Desde qué parte del mundo nos ves? Vamos a comenzar esta historia juntos. Su nombre era María Hall. Y llevaba muerta 3 años. Al menos eso decía el expediente oficial. Muerta en acción durante una misión de reconocimiento. Clasificada que nunca sucedió oficialmente. En un país que no podía ser nombrado. Mientras servía en una unidad que no existía en ningún organigrama. El servicio fúnebre fue privado. La bandera fue doblada con precisión militar. Su nombre fue agregado a muros que honran a los caídos, con fechas y lugares omitidos, para proteger la seguridad operativa. Pero los memoriales pueden mentir cuando la verdad sirve a un propósito mayor. A sus 43 años, María seguía viva, viviendo tranquilamente en un pequeño pueblo de montaña, a 300 metros de la base militar más cercana. Trabajaba medio tiempo en el campo de tiro local, mantenimiento de equipo, y de vez en cuando ayudaba a los nuevos a entender la diferencia entre querer darle al blanco y realmente poder hacerlo. Durante 7 años y 4 despliegues. Fue algo que la mayoría ni puede imaginar. Ni creería si pudiera. Miembro de Víbora Sombra. Una unidad de reconocimiento tan clasificada que solo sabían de su existencia aquellos que autorizaban misiones que jamás se reconocían. La especialidad de María era el disparo de precisión a larga distancia extrema. Un trabajo que requería cálculos matemáticos. De velocidad del viento, humedad, presión barométrica y movimiento del blanco. A distancias que hacían que incluso los francotiradores militares cuestionaran las leyes de la física. Operaba desde posiciones ocultas. Por días enteros. Brindando cobertura a equipos de operaciones especiales que se movían en territorio hostil. Había realizado disparos que eliminaban objetivos de alto valor a más de 1500 yardas de distancia. Había provisto inteligencia y protección para misiones que moldearon relaciones internacionales, sin aparecer jamás en ningún periódico. Su número oficial de bajas confirmadas era información clasificada, pero lo suficientemente alto como para que otros tiradores de élite mencionaran su nombre clave con una reverencia reservada solo para figuras legendarias. Disparos hechos en condiciones imposibles. Objetivos eliminados donde fallar habría significado la muerte de equipos enteros. El emblema de la víbora enrollada, grabado en la culata de su rifle, no era una decoración militar.
Era una identificación. Dentro de una comunidad muy reducida. Gente que entendía que algunas guerras las pelean individuos, no ejércitos. Que algunas victorias se ganan con precisión, no con potencia de fuego. La misión que oficialmente la había matado había sido, en realidad, una elección. Una situación donde quedarse muerta convenía más a todos que tener que explicar por qué seguía viva. Complicaciones políticas que hacían su existencia demasiado incómoda para quienes tomaban decisiones por encima de su rango. Así que la capitana María Hall murió oficialmente en un accidente de helicóptero que destruyó toda evidencia física. Y una mujer sin identidad oficial se alejó de una vida que no podía compartirse con nadie, que no la hubiera vivido tan bien. La transición a la vida civil fue más difícil que la misión más peligrosa que había cumplido. Las operaciones de combate tenían objetivos claros y criterios definidos de éxito. La vida civil era más desordenada, con expectativas sociales que se sentían más complicadas que calcular trayectorias de bala a través de vientos cruzados. Pero encontró paz en el ritmo de mantener en buen estado el equipo de tiro, en la precisión que requería mantener las armas en óptimas condiciones, en la satisfacción silenciosa de ayudar a los guerreros de fin de semana a comprender fundamentos que podían mejorar su puntería. La mayoría de las personas en el campo de tiro veían exactamente lo que ella quería que vieran. Una técnica competente, que sabía de armas y no causaba problemas. Alguien que probablemente había servido en algún puesto, quizás policía militar o en soporte administrativo, y que había aprendido lo suficiente para ganarse la vida dando mantenimiento a rifles. No tenían idea de que estaban recibiendo consejos de alguien cuya experiencia había sido pagada con 3 años de muerte oficial y 7 años de misiones que no podían discutirse con nadie que hubiera sobrevivido. El rifle que cargaba era un instrumento de precisión hecho a medida, que parecía común a los ojos de un observador casual. Configuración típica de caza. Nada evidentemente militar. Pero la mira telescópica valía más que el auto de la mayoría. Y las modificaciones eran tan sutiles que solo otro experto francotirador podría reconocer su importancia. El emblema de la víbora era casi invisible, a menos que supieras exactamente dónde mirar. Grabado en la culata del rifle, con una precisión que dejaba claro que tenía un significado importante para quien lo había puesto ahí. Ese martes por la mañana, en el campo de tiro Pine Ridge, comenzó como cualquier otro. María llegó temprano, como siempre. Prefería practicar antes de que el lugar se llenara de tiradores recreativos. Y sus inevitables conversaciones sobre técnicas aprendidas en videos de YouTube. Había tomado el carril más alejado. El que requería una caminata más larga. Pero ofrecía acceso a blancos. A distancias que ponían a prueba el equipo tanto como la puntería. 900 yardas. El tipo de disparo que separa a los que pueden disparar de los que realmente saben hacerlo. El campo aún estaba tranquilo cuando llegaron 2 contratistas, claramente recién llegados al pueblo, por algún tipo de entrenamiento en la base militar cercana. Se movían con esa confianza agresiva que tienen los que creen que los campos civiles están por debajo de sus estándares profesionales. María estaba ajustando la mira
cuando escuchó el primer comentario. Mira eso, dijo uno de ellos, lo suficientemente alto como para que se escuchara. Alguien anda jugando a la soldadita hoy. Su compañero soltó una risa. Con esa condescendencia típica de los que creen que la competencia se mide por la apariencia, no por el desempeño. Seguro solo vino a tomarse una foto para el Instagram. Ya tú sabes cómo es. María continuó con su preparación, sin prestar atención al comentario. Aprendió hace mucho que los más ruidosos rara vez son los más peligrosos. Y que responder a la provocación casi siempre dice más de tus inseguridades que de la de ellos. Señora, dijo el primer contratista, ya directamente. ¿Segura que puede manejar ese rifle? Se ve medio serio alguien que solo viene a jugar los fines de semana. A lo mejor está escribiendo un blog sobre estilo táctico, añadió el otro. Apuesto que tiene todo un tablero de Pinterest sobre moda de operadores. Los pocos tiradores que estaban en el campo se movieron incómodos. Ese no era el tipo de ambiente respetuoso que la mayoría esperaba al venir a practicar tiro. Pero nadie intervino. Probablemente porque los contratistas tenían la pinta de ser del tipo que escalan una situación en lugar de calmarla. María terminó sus ajustes y se posicionó para disparar con un movimiento tan fluido que parecía coreografiado, sin movimientos innecesarios, sin demostraciones teatrales de técnica, solo eficiencia práctica. El tipo de movimientos que uno aprende cuando ha hecho esto antes, bajo condiciones donde la precisión importa más que demostrar algo. El primer disparo tronó a través del campo con una autoridad que hizo que las demás armas sonaran como juguetes. A 900 yardas de distancia, el blanco recibió un agujero justo en el centro del círculo. 5 segundos después, el segundo disparo impactó tan cerca del primero que las miras telescópicas no podían distinguir los orificios sin aumento. El tercer disparo fue pura maestría. María había notado una pequeña etiqueta de papel colgando del marco del blanco, probablemente dejada durante algún mantenimiento previo. Un objetivo de apenas 5 centímetros cuadrados, ondeando con la brisa de la montaña, a una distancia donde la mayoría lucharía por acertarle a un plato de comida. Ajustó su punto de mira levemente y apretó el gatillo. La etiqueta desapareció, cortada limpiamente por una bala que había viajado casi 1.2 kilómetros, con una precisión que desafiaba toda explicación lógica. El campo de tiro quedó en silencio. No era ese silencio respetuoso cuando alguien dispara bien, sino ese silencio atónito. ¿Qué ocurre cuando la gente presencia algo que desafía su comprensión de lo que es posible? Las sonrisas de los contratistas se desvanecieron como humo. Otros tiradores bajaron sus armas, reconociendo claramente que acababan de presenciar una demostración de habilidad que hacía que sus propios intentos parecieran de principiantes. Fue entonces cuando el general Morrison, quien había estado observando desde la oficina del campo de tiro, como parte de una inspección informal a las instalaciones de entrenamiento, salió para ver más de cerca quién estaba logrando esa clase de disparos. Se acercó lentamente, estudiando a la mujer detrás del rifle, con esa atención cautelosa de alguien que intenta reconciliar lo que está viendo con lo que creía saber. Cuando María levantó la cabeza para verificar su blanco con el visor,
El general tuvo una vista clara de su rostro. Bajo la sombra de su gorra. Su expresión cambió. De curiosidad. A reconocimiento. Y luego a algo parecido al asombro. Jesucristo, murmuró. Más para sí mismo que para alguien más. María Hall. Yo creí que te habíamos perdido. Porque hay rostros. Que una vez vistos. Jamás se olvidan. Especialmente cuando esos rostros. Pertenecen a personas. Que oficialmente murieron hace 3 años. ¿Alguna vez has visto cómo el respeto reemplaza la arrogancia en un abrir y cerrar de ojos? Cuéntanos abajo. Alguien allá afuera necesita ese recordatorio. El general Morrison se acercó a la posición de tiro de María. Con el paso cauteloso de alguien que no estaba del todo seguro de creer lo que sus ojos le mostraban. Durante su tiempo como subdirector de operaciones especiales, había sido informado sobre las misiones de la unidad Víbora Sombra. Había revisado informes posteriores a operativos que mencionaban disparos de precisión a distancias que parecían más cálculos de artillería que combates con armas ligeras. Y él mismo había firmado la documentación clasificada del memorial. Cuando la capitana María Hall fue oficialmente declarada muerta en acción. Durante una misión que no se podía discutir. Con nadie que no estuviera ya en conocimiento. Sin embargo, ahí estaba ella. Demostrando habilidades de tiro. Que solo un puñado de personas en el mundo poseía. En un campo civil de una ciudad de montaña. Que ni siquiera aparecía en la mayoría de los mapas militares. Capitana Hall, dijo en voz baja. Quitándose su gorra de servicio. Con el tipo de respeto que usualmente se reserva para las tumbas. María levantó la vista del rifle. Con la expresión serena de alguien que había estado esperando este momento. Durante 3 años. No con temor. Pero tampoco con entusiasmo. Simplemente con aceptación. General Morrison, respondió. Con el mismo tono que se usa para comentar el clima. Sabía que esto pasaría en algún momento. Pensé que te perdimos en aquel accidente de helicóptero en... Comenzó él, luego se detuvo. Incluso ahí, incluso con ella. El protocolo de seguridad operacional seguía vigente. Me perdieron, dijo María simplemente. Pero yo no me perdí a mí misma. El general la estudió con atención. Procesando claramente las implicaciones de lo que decía. Que su muerte había sido planeada. No un accidente. Que desaparecer había sido una elección. No una tragedia. ¿Por qué? Preguntó. Aunque ambos sabían que esa pregunta cargaba con más peso del que podía responderse en público. Porque algunas misiones terminan de forma diferente a otras, respondió María. Y porque a veces es más fácil seguir muerta que tener que explicar por qué sigues viva. Morrison asintió lentamente, entendiendo el tipo de complicaciones políticas que hacían que una muerte conveniente fuera mejor que una explicación inconveniente. Operaciones tan exitosas que creaban problemas diplomáticos. Personal que sabía demasiado como para ser reintegrado con seguridad en estructuras militares convencionales. Para ese momento, los contratistas que habían hecho las bromas se habían acercado, claramente intentando entender qué estaba pasando, pero sin atreverse a interrumpir una conversación entre una mujer que habían estado burlando y un general en servicio. Alto ahí, ordenó Morrison, con voz firme, sin levantarla demasiado, pero con la autoridad suficiente para congelar a cualquiera en su sitio.
Retírense, les dijo el general Morrison con voz baja, aunque con suficiente autoridad, como para dejar claro que no se trataba de una sugerencia. Los contratistas se alejaron a una distancia respetuosa, probablemente calculando cuánto habían metido la pata y si sus comentarios podrían afectar sus contratos actuales. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó Morrison. 3 años desde el servicio memorial. Manteniendo el perfil. Viviendo la vida. Hay una diferencia. Morrison echó un vistazo alrededor del campo, notando cómo los demás tiradores mantenían distancia, sí, pero claramente tratando de escuchar. Una conversación que era, sin duda, significativa. ¿Necesitas algo? ¿Apoyo? ¿Asistencia con? General, lo interrumpió María con suavidad. Esto fue mi elección. No me estoy escondiendo de nadie. Solo no ando anunciando mi presencia a quienes no necesitan saber. Pero tus habilidades, tu experiencia. El ejército aún podría usarlas. El ejército tuvo su oportunidad. Durante 7 años y 4 despliegues. Ahora, las uso para mí. Morrison entendió que hay decisiones que no pueden deshacerse. Que algunas personas llegan a puntos donde servir a otros requiere primero aprender a servirse a sí mismos. El trabajo aquí en el campo te mantiene afilada, observó. Lo suficiente, respondió María. Y me mantiene conectada con algo en lo que soy buena. Sin las complicaciones que vienen con ser oficialmente buena en ello. El general se colocó de nuevo la gorra de servicio y extendió la mano con ese respeto formal que reconocía tanto su servicio pasado como su decisión actual de vivir en paz. Capitana, ha sido un honor, dijo. General, respondió ella, estrechándole la mano con firmeza. Mientras Morrison se alejaba, hizo un gesto a los contratistas para que lo siguieran. La conversación que tuvieron fue breve y callada, pero el lenguaje corporal dejaba claro que incluía una lección. Asumir cosas sobre las capacidades de alguien puede ser peligroso, tanto para la seguridad personal como para la reputación profesional. El campo volvió a su operación normal, pero la atmósfera había cambiado. Donde antes había indiferencia casual, ahora había distancia respetuosa. Donde había bromas condescendientes, ahora se mostraba cortesía profesional. Los tiradores jóvenes que habían presenciado la demostración comenzaron a acercarse a María con preguntas sobre técnica y equipo. No con exigencias, sino con solicitudes respetuosas. De guía. De alguien que claramente se había ganado el derecho de ofrecerla. María respondía cuando le parecía. Ignoraba preguntas que sonaban más a simple curiosidad que a un verdadero interés en mejorar. Y poco a poco se estableció como alguien a quien se podía consultar, pero que no debía ser molestada sin razón. La noticia se fue regando entre las redes informales de tiradores serios. No era chisme. Era reconocimiento. El tipo de reconocimiento que aparece cuando alguien extraordinario está presente y disponible para quienes se acercan con el respeto adecuado. Si tú también crees que la verdadera maestría no necesita anunciarse, suscríbete a TT Valor Silencioso. Para más historias no contadas como esta. María siguió apareciendo en el campo de tiro Pinerill, con el mismo horario de siempre, tomando el mismo carril, siguiendo la misma rutina. Pero todo había cambiado. De formas más importantes.
que cualquier reconocimiento oficial. La noticia se había regado en la comunidad seria de tiradores. No por redes sociales, ni comunicados públicos, sino por esas redes silenciosas de profesionales que entienden la diferencia entre el tiro recreativo y la verdadera experiencia operativa. Jóvenes militares, destinados en bases cercanas, comenzaron a hacer viajes de fin de semana a Pine Ridge, esperando poder observar a alguien cuya reputación se había vuelto legendaria. Entre quienes sabían lo que es la precisión real, venían con respeto, entendiendo que el aprendizaje ocurre más al observar que al hacer preguntas intrusivas. María ofrecía guía solo cuando sentía que valía la pena. Correcciones sutiles en postura y respiración. Observaciones sobre el equipo que podían mejorar el rendimiento. Conocimiento nacido de alguien que había aplicado esas habilidades en condiciones donde fallar significaba la muerte de otros. Tu presión de agarre no es constante, podía mencionar a alguien con mala agrupación. Reduce la tensión un 20%, más o menos. O tal vez tu mira probablemente está perdiendo el cero, porque los aros no están bien ajustados. Revisa las especificaciones. Consejos breves y prácticos que venían de alguien que entendía estas armas como instrumentos de precisión, no como simples herramientas recreativas. Los contratistas que una vez se burlaron de su presencia se convirtieron en sus admiradores más respetuosos. No por miedo, sino porque aprendieron que la competencia merece reconocimiento, sin importar cómo venga presentada. Los instructores del campo empezaron a consultarla sobre mantenimiento de equipo y técnicas avanzadas de disparo, entendiendo que tener acceso a alguien con su nivel de experiencia era una oportunidad que no debía desperdiciarse por relaciones profesionales mal manejadas. En las tardes lentas se podía ver a María ayudando a los principiantes a entender fundamentos que evitarían que desarrollaran malos hábitos. Instrucción paciente, enfocada en la seguridad y en la precisión básica, no en técnicas avanzadas, para las que aún no estaban preparados. El campo de tiro de Pine Ridge se convirtió en un lugar reconocido entre tiradores serios. No era un destino para quien buscaba entretenimiento, sino una instalación de entrenamiento, donde la mejora real era posible. Para estudiantes que llegaban con la actitud correcta y compromiso genuino. La presencia de María elevó la reputación del lugar, sin necesidad de anuncios oficiales ni campañas de marketing, solo a través de una demostración constante de que la excelencia, una vez reconocida, atrae a quienes valoran aprender de los mejores. Meses después, un joven cadete de los marines, que había estado practicando en Pine Ridge, resumió la experiencia perfectamente. Nunca levantó la voz. Nunca presumió de su pasado. Nunca pidió atención, le dijo a su instructor en la base. Pero de alguna forma, nos enseñó más sobre tiro de precisión que lo que habíamos aprendido en meses de entrenamiento formal. María seguía manteniendo el equipo del campo de tiro y ofreciendo orientación ocasional a quienes demostraban interés verdadero por mejorar. El emblema de la víbora en la culata de su rifle seguía ahí, visible solo para quienes sabían dónde mirar, pero invisible para aquellos que no necesitaban saber. Había encontrado el equilibrio
que llevaba buscando desde hacía 3 años. Contribuir con su experiencia. Sin volver a asumir la responsabilidad operativa que la había consumido durante 7 años de su vida. Conectada a las habilidades que la definían, sin ser propiedad de las instituciones que la formaron. El campo de tiro se convirtió en su aula, donde las lecciones sobre precisión y paciencia se enseñaban con el ejemplo, no con discursos, donde el respeto se ganaba a través de la competencia demostrada, no reclamado con credenciales. Algunas batallas se libran con ejércitos. Otras se ganan con influencia silenciosa, que moldea la comprensión individual. María había aprendido que enseñar a una sola persona a la vez puede ser más efectivo que comandar unidades enteras. Que la verdadera fuerza a menudo habla más fuerte a través del silencio, la demostración y el peso acumulado del respeto ganado. Si crees que la fuerza más auténtica se expresa en silencio, comenta ella se mantuvo en silencio. Y suscríbete a Tete Valor Silencioso para más historias que merecen ser contadas.